Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrevista en Matices. Esta noche estaremos abordando el tema del agua y el abastecimiento en el área metropolitana de San Salvador. Buenas noches, Karen. Buenas noches, gracias por acompañarnos en nuestra mesa de entrevista. Vamos a hacer algunos datos de contexto a esta entrevista y es que a finales de octubre ANDA anunció trabajos de mantenimiento de la planta potabilizadora del sistema Río Lempa Las Pavas. Al mismo tiempo, se anunciaron trabajos de mantenimiento para el sistema de agua potable de la zona norte. La institución, ANDA, ha prometido aliviar los problemas históricos de déficit de agua potable para muchas comunidades del Gran San Salvador. Y esta promesa de la administración Bukele se hace en un contexto de sostenido aumento y concentración de la población, específicamente en el área urbana de San Salvador. Más demandas de consumo, sobreexplotación y contaminación de los mantos acuíferos. También tenemos que tener en cuenta en este contexto los déficits históricos de planificación y ordenamiento territorial y un proyecto de ley general de agua en la Asamblea Legislativa que sigue estancado y acumula ya más de una década sin que se logren avances sustanciales en su discusión. Como lo hemos dicho, Karen, hoy analizamos el estado del abastecimiento del agua en el área metropolitana de San Salvador con Nelson Cuellar, director del Programa Regional de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente PRISMA, entidad que ha monitoreado con datos el estado del agua en el país. Bienvenido a nuestro programa, Nelson. Un gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias por invitarnos a este tan esperado programa de los días domingos. Los felicito por el programa. Muchísimas gracias. Nosotros, como parte de la preparación de esta entrevista, Nelson, consultamos este estudio que yo tengo aquí ahora, Tendencias de abastecimiento de agua en el área metropolitana de San Salvador y desafíos de restauración ambiental en El Salvador. Hablando de este estudio que fue publicado en 2017, Prisma destaca que la creciente demanda de agua en el área metropolitana de San Salvador ha conducido a abastecerse de los recursos hídricos de otros territorios, por ejemplo, del sistema norte y del sistema Lempa Las Pavas, que están fuera, de hecho, del área metropolitana de San Salvador. Explíquenos por qué motivos el área metropolitana actualmente ya no logra abastecerse de agua con sus propios recursos. Excelente pregunta. Nosotros creo que hemos venido viendo de manera sistemática esta que es una de las principales vulnerabilidades que tiene la principal concentración de población del país, que es el área metropolitana de San Salvador. De hecho, este no es un problema nuevo, no es un problema reciente. Ya desde los años 70 del siglo pasado, incluso desde la década del 60, yo creo que vale la pena retroceder un poco. Ustedes no habían nacido todavía. Cuando se crea la ANDA en el año 62, a finales de la década de los 60, ya ANDA contaba con algunos estudios apoyados por la cooperación internacional, por ejemplo el PNUD, que daban cuenta de que para entonces San Salvador ya tenía problemas muy cercanos de abastecimiento de agua debido a la sobreexplotación de las fuentes subterráneas que para entonces bastaban para abastecer a San Salvador. Hay una serie de pozos y manantiales en la zona del Gran San Salvador que en conjunto se conocen como sistemas tradicionales y esa es la primera fuente de agua para abastecer a la población, la demanda de agua para fines industriales, comerciales, etc. Esos estudios de finales de la década de los años 60 ya indicaban que el acuífero de San Salvador estaba siendo sobreexplotado a un ritmo más o menos de medio metro por año. Solo para que le quede claro también a las personas que nos están viendo, el acuífero de San Salvador, estamos hablando de mantos de agua subterráneos. Correcto, en el Gran San Salvador. Correcto, que básicamente están ubicados en la cuenca del río Acelguate. Y ya estaban en riesgo, como está diciendo, para finales de los 60 y principios de los 70. Exactamente. Bien. Entonces, la demanda prevista para la siguiente década llevó, allá para los años 70, llevó a la necesidad de hacer nuevos estudios e identificar fuentes adicionales de agua. Y a mediados de los años 70, finales de esa década, se identificó la cuenca del Río Sucio, la zona de la Libertad,
como el potencial de agua más cercano, considerando que no se podía seguir sobreexplotando el acuífero de San Salvador. Es importante mencionar aquí también de que tanto en la década de los 70 y ya voy a mencionar en la década de los 80, hubo intentos de proteger el acuífero. De hecho, en 1974, en base a la ley forestal, se decretó la primera zona protectora del suelo para la zona de San Salvador, justamente tratando de regular el crecimiento urbano en esta zona para proteger el acuífero de San Salvador. Con el tiempo eso no fue suficiente, las acciones que se tenían que haber implementado no se implementaron por problemas de distinto tipo. Incluso ya para la década de los 80, con el conflicto, eso se complicó todavía más. Ahora, Nelson, solo para poner esta situación también con otro elemento de análisis, a pesar que se tenía diagnosticado que era importante conservar el acuífero de San Salvador, la proyección respecto al crecimiento poblacional nos indicaba que tarde o temprano, aún con cuidado, este acuífero iba a ser limitado para abastecer de agua el área metropolitana. Sí, sí, y es justamente lo que pasó. O sea, sí o sí había que buscar una alternativa de abastecimiento. No solamente en la década de los 70, sino también en la década de los 80, justamente por el crecimiento de la población, y aquí hay necesidad de incorporar en el entendimiento de este proceso, digamos, que el país desafortunadamente tiene una dinámica de atracción de población a esta zona del país por la falta de opciones de empleo, de opciones económicas en el resto del país, ¿no? Entonces, esto tiene muchísimo que ver con la dinámica económica, con la concentración de las oportunidades de empleo en esta zona que además ha mostrado, digamos, un nivel de urbanización en relativamente poco tiempo. Entonces, con eso se dan dos procesos simultáneamente. Por un lado, entre más se va concentrando y aumentando la población acá, hay más demanda de agua, no solo para consumo humano, sino también para los otros usos. Ahora bien, usted nos ha explicado ya un poco de dónde viene esta situación de crisis y de dependencia de sistemas de abastecimiento que están fuera del área metropolitana de San Salvador. Ahora, teniendo en cuenta que el porcentaje, la mayor parte de abastecimiento de agua potable del área metropolitana de San Salvador viene de estos dos sistemas fuera, el sistema de la zona norte y el sistema del río Lempa-Las Pavas. Coméntenos cuál es la situación, Nelson, de ambos sistemas. ANDA ha estado anunciando, como ya lo comentábamos en la introducción, trabajos de rehabilitación en ambos sistemas, pero ¿cuál es la situación que Prisma diagnosticó para estos sistemas? Ya. Creo que es muy importante esta pregunta porque hay una tendencia bastante fuerte a ver la situación crítica, digamos, desde una perspectiva más técnica, y que eso, de hecho, hay un problema técnico, digamos, de los sistemas. Actualmente, en conjunto, San Salvador se abastece, podríamos decir, de tres fuentes, las fuentes tradicionales que todavía dependen del agua del acuífero de San Salvador, que digamos están como en un comportamiento de provisión de agua más o menos constante. Luego el sistema Zona Norte, que se entró en operación en la década de los 80 como parte de los estudios que se hicieron previamente, es una serie de varias fuentes de agua que bombean de una distancia de más de 20 kilómetros hacia San Salvador. Estamos hablando también de sistemas que ya tienen varias décadas de vida y eso da lugar, digamos, a la necesidad de mejoras continuas. De hecho, el fin de semana recién pasado, no solo el sistema de Las Pavas fue objeto de mejoras, sino también el mismo sistema de la zona norte. Solo para dejar claro al televidente, cuando hablamos de mejoras y no entrar a aspectos técnicos, ¿hablamos de un tema del bombeo debido a la distancia o qué tipo de mejoras? En el caso de la zona norte, del sistema zona norte, fueron mejoras más de tipo del sistema eléctrico de conducción. Yeah. A diferencia del sistema de Las Pavas. El sistema de Las Pavas, de nuevo, en la década de los 80, los estudios decían la demanda está crecientemente acelerándose en San Salvador y ya no va a ser suficiente abastecer. Entonces, más o menos a finales de los 80
como más o menos 88, se comienzan los trabajos de lo que ahora conocemos como planta de Las Pavas y comenzó paulatinamente a operar a partir del 93. Ese fue un proceso que duró más o menos hasta finales de la década de los 90, en donde paulatinamente iba aumentando su nivel de producción de agua hasta que llegó, digamos, a su máximo. Pero a diferencia de los sistemas tradicionales y del sistema zona norte, estos dos sistemas se abastecen de agua subterránea, de agua de acuíferos. El sistema de Las Pavas se abastece de agua superficial directamente del río Lempa. De hecho, esta planta está ubicada en el municipio de San Pablo Tacachico, en La Libertad, cerca de Santana, sobre el río Lempa. Entonces, a diferencia de los otros sistemas, ahí la bocatoma de Anda, desafortunadamente, no solamente toma agua, sino también una serie de partículas, de lodos, de sedimentos, que en parte, digamos, desde un punto de vista técnico, es lo que complica a esa planta en particular. Usted ya ha señalado un aspecto importante. Un sistema tradicional y sistema zona norte se abastecen de agua subterránea, sistema río Lempa Las Pavas de agua superficial. Probablemente en esa respuesta trate de explicarnos esto, pero la pregunta es, ¿por cuánto tiempo más va a ser sostenible el abastecimiento por esas tres fuentes de agua, teniendo en cuenta que los recursos son limitados, pero la concentración de población, quizás no tanto el crecimiento demográfico, pero sí mucha más gente migrando hacia el área metropolitana, sigue en aumento? ¿Por cuánto tiempo más es sostenible el abastecimiento de agua por estas vías? Es bien difícil quizás dar un dato en ese sentido. Sin embargo, ya estamos en presencia de un problema de sostenibilidad, tanto de los sistemas tradicionales, que son los más antiguos, y aquí yo voy a hablar de otro problema que tenemos, como del sistema de Las Pavas, que es como el más vulnerable, digamos. Vale la pena decir de que de la bocatoma, de donde está ubicada la planta, donde se toma agua del río Lempa, lamentablemente este sistema no tomó en cuenta que ese punto de donde se toma el agua del río Lempa es influenciado por un territorio muchísimo más amplio, en donde están ocurriendo procesos de erosión, de sedimentación, cambios de uso de suelo, prácticas en la agricultura que contaminan el agua. Y si nos vamos un poquito más arriba, también, digamos, la planta se ve afectada por lo que sucede en Honduras, en Guatemala, como parte de esa porción de la cuenca del río Lempa, ¿no? Entonces, lamentablemente, digo, esa no es una consideración que se tomó en cuenta y de esto se habla poco. De hecho, para nosotros en Prisma ocurre una paradoja. Cuando más agua hay en el río Lempa, que es en la época de lluvia, es cuando más problemas tiene la planta. Justamente por todo ese material que tiene que filtrar de alguna manera. Que tiene que filtrar. De hecho, uno de los anteriores presidentes de ANDA mencionaba públicamente, esto está en los periódicos allá por el año 16, 17, cuando también hubo una crisis parecida a esta, mencionaba de que ANDA se ve obligada en algunos días a no poder producir agua, porque es demasiada la turbidez, los lodos que llegan a la planta, que es casi que es imposible tratarla. Entonces, esto tiene que ver con la dinámica ambiental que hay en esa parte de la cuenca. Otro de los elementos del estudio del que hemos estado conversando dice esto: durante los últimos 25 años, la producción de agua potable a nivel nacional se ha duplicado. Entre 1990 y 2015, la producción de agua potable en el área metropolitana de San Salvador aumentó en un 66%, pero a pesar de eso, Nelson, muchos barrios y colonias del área metropolitana de San Salvador siguen afectados porque no tienen agua potable en sus casas. ¿Cómo explicamos esta paradoja también? Sí, aquí hay varias paradojas. Nelson, quisiera que nos conteste eso al volver de la pausa. Con gusto. Enseguida continuamos con más de esta entrevista en Matices.
Estamos de regreso en la mesa de entrevista de Matices. Esta noche estamos conversando con Nelson Cuellar, director de Prisma. Antes de irnos a la pausa, dejábamos abierta una pregunta sobre una aparente paradoja. La capacidad de producción de agua potable en el Gran San Salvador se ha incrementado, pero muchas familias siguen sin tener disponibilidad de agua en sus casas. ¿Por qué? Sí. Esa pregunta es interesante porque nos ayuda a entender otro tipo de problemáticas que atraviesan los sistemas de abastecimiento de agua. Yo quiero aprovechar para auxiliarme de una serie de gráficos que nos van a ayudar a entender más fácilmente esta situación. Ciertamente, en los últimos 25 años, el país a nivel nacional, y aquí estamos hablando de la cantidad de agua producida por ANDA, fundamentalmente, que es el principal oferente de este servicio a nivel nacional, ¿no? Entonces, nos da una buena idea de qué es lo que está sucediendo a escala nacional. Ciertamente, como podemos ver en este gráfico en la esquina superior izquierda, que muestra la evolución de la producción de agua potable de ANDA, el país en 25 años casi que duplicó la producción de agua. Y esa es una buena noticia. O sea, es un esfuerzo que no se puede obviar. Y ahí, digamos, hay una consideración importante en términos de cómo en este periodo la producción de agua para la zona fuera de San Salvador también aumentó, no solo en el área metropolitana de San Salvador. De hecho, en términos relativos, aumentó más la producción de agua para la zona oriental, para la zona occidental y para la zona central del país de lo que relativamente aumentó en San Salvador, pero aumentó en todas las zonas. Sin embargo, si uno ve en el gráfico inferior izquierdo, se puede ver la evolución del consumo. Aquí estamos hablando de volúmenes. El consumo reportado por ANDA entre 1990 y 2015 alcanzó su máximo más o menos allá por el año 2002, 2003, y a partir de ahí ha venido disminuyendo. Entonces, ¿cómo entender si en el país hay producción de agua potable mayor? ¿Cómo entender que hay menos consumo en términos de volumen? El agua no queda almacenada. Entonces, ¿qué pasa con el agua? Aquí hay que considerar que también todos los sistemas de agua de ANDA a nivel nacional tienen un problema que ANDA mismo lo denomina como pérdidas y fugas. En los sistemas más viejos, digamos, más obsoletos, este no es un problema nuevo. Incluso en los boletines estadísticos y en la información estadística de ANDA, se da cuenta de que de esta gran cantidad de agua que se produce, más o menos se pierde la mitad o se fuga la mitad. Lamentablemente no hay datos para ver detalladamente cómo se desmonta este concepto de pérdidas y fugas, pero tiene que ver mucho con fugas por problemas de tuberías, de cañerías, de las fuentes de transmisión, ¿verdad? Pero también tiene que ver con conexiones ilegales, con robos de agua. Entonces, ahí hay, digamos, una problemática que no está suficientemente transparentada. Nelson, explíquenos algo. Usted acaba de decirnos que esta aparente paradoja entre una duplicación de la producción de agua a nivel nacional, pero una reducción en el consumo de agua, se debe en gran medida a las fugas y pérdidas de agua de la transmisión que se da de los sistemas a las casas. En buena parte. ¿Sabemos el porcentaje de cuánto se incide en bajar el consumo, estas fugas y pérdidas? O sea, ¿será la principal causa esto? No sé si será la principal causa, pero es una muy importante. Es que, otra es, de todo el agua que se produce, digamos, una buena parte se pierde, se fuga, que no llega, digamos, al chorro de la gente. También está el problema de que la poca agua que queda, digamos, se administra, por decirlo así, la escasez.
Hay un estudio del Ministerio de Medio Ambiente del año 2015, solamente para el municipio de San Salvador, que da cuenta de cuál es la calidad del servicio de agua en distintas zonas del municipio de San Salvador. Hay zonas de San Salvador que cuentan con agua todos los días y todas las horas. Eso es fundamentalmente la zona del centro de San Salvador, la zona de la colonia Escalón, que es donde ahora está concentrado más la actividad comercial de servicios, ¿verdad? ¿Hay un criterio técnico o hay alguna explicación por la cual esas zonas tienen prioridad para que haya un abastecimiento pleno de agua respecto a otras? Podría ser que lo haya, yo en lo personal no lo conozco, supongo que sí. Eso es inequidad de acceso al agua. Exacto, entonces a eso vamos, que hay otras zonas en el municipio que cuentan con agua no todos los días, incluso hay unas zonas, las menos, pero hay algunas zonas que solo tienen agua 2 días a la semana. En otras zonas el servicio es intermitente, es irregular durante el día, entonces ahí estamos hablando de cómo se administra esa escasez y obviamente esto incide muchísimo en las protestas de la gente que no cuenta con un servicio de calidad ni suficiente, digamos, para abastecer sus necesidades de agua, ¿no? Hablando justamente de esta situación, el presidente de ANDA dice que no se puede hablar de escasez de agua. De hecho, ha dicho que más bien se trata de un problema de gestión, de mala distribución y de falta de inversión. Pero Prisma, por el contrario, ha afirmado en este estudio que estábamos comentando al principio que parte del problema es que por años se ha invertido solo en infraestructura, en equipos y en tecnología para proveer agua potable en el corto plazo. ¿Nos podría explicar por qué este diagnóstico de lo que dice el presidente actual de ANDA es tan diferente del diagnóstico de Prisma? Yo creo que al final no estamos hablando de cosas tan distintas. De hecho, lo que menciona el presidente de ANDA creo que es totalmente comprensible, digamos. Sin embargo, nuestra insistencia, en el caso ya de Prisma, tiene que ver más con que en esta manera de plantear el problema, de entender el problema y de tomar decisiones para gestionar soluciones frente a este problema, la dimensión ambiental no es parte de la manera en que se está, digamos, abordando la problemática. Y aquí de nuevo hay otra paradoja. En los años 90, a mediados de los años 90, el sistema de estructuración de costos por metro cúbico de agua producido de ANDA incluía 5 componentes. El componente de los costos por metro cúbico de agua referidos a los salarios del personal de ANDA, ¿verdad? Que obviamente son parte de los costos. Costos vinculados con todo el esfuerzo de conducción del agua, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con la factura energética de ANDA, que es enorme también, los costos financieros de ANDA, de hecho han habido varios préstamos para financiar estos sistemas y obviamente la operación misma de ANDA. Había más bien otra categoría de otro tipo de costos que no están detalladamente definidas y había una quinta, que es la que me interesa mencionar, que eran los costos de conservación de las fuentes de agua. A mediados de los 90, el sistema de facturación tomaba en cuenta los primeros 4. Y en el caso de los costos de conservación de fuentes de agua para los sistemas, era 0. O sea, ellos mismos a su inacción estaban condenando el futuro de la limitante de recursos. Pero digámoslo de otro modo, legalmente ANDA no estaba obligada entonces a realizar inversiones para el mantenimiento de las fuentes. Su ley no le obliga a eso. Tampoco existía Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, ahora eso ha cambiado, yo creo que hoy se está sustentado por qué tenés que invertir en la sostenibilidad. Exactamente. Ahora yo creo que la población y todos los sectores entienden que también la problemática tiene que ver no solo con los problemas de infraestructura obsoleta, de equipos dañados, de tecnologías más o menos atrasadas. Yo creo que ahí hay
muchísimo espacio para mejoras, pero la dimensión ambiental, sobre todo en el caso de la planta de Las Pavas, pero no únicamente esa, es un elemento fundamental. Solo para terminar en este punto, las áreas que abastecen de agua a los sistemas de la zona norte también están en un proceso de acelerada urbanización. Estamos hablando de la zona de Lourdes, Opico, Quesaltepeque, que son territorios en donde el proceso de urbanización ya se está dando como se dio hace varias décadas, ¿verdad? En esta zona del área metropolitana de San Salvador. Explícanos algo para cerrar el punto. Cuando usted habla de acciones para hacer sostenible las fuentes de agua, ¿de qué tipo de acciones hablamos? ¿Reforestación? Sabemos que hay tipo de manejo del suelo. ¿Qué tipo de acciones concretas en materia medioambiental son las que se esperan para hacer sostenible las fuentes de agua? Sí, excelente pregunta. Porque nos vamos a auxiliar de este mapa que nos muestra la ubicación en el territorio de los distintos sistemas que abastecen a San Salvador. Uno puede ver en este mapa cómo la zona metropolitana de San Salvador, que es la mancha negra, ahí cerca del área del lago de Ilopango, sigue dependiendo del acuífero de San Salvador. En los años 70 se decretaron estas zonas protectoras del suelo, que incluían una zona del volcán de San Salvador y el área también del Cerro de San Jacinto, como fuentes o como zonas, digamos, importantes para los procesos de infiltración hacia los acuíferos, ¿verdad? Sabemos que la expansión urbana no permitió hacer algo por conservar estas zonas al punto que se urbanizó más o menos la mitad de las zonas de infiltración de agua del acuífero de San Salvador por el crecimiento urbano. La construcción como un sector dinámico también en la economía se enfrenta también con estos dilemas y desafíos. Pero fuera del acuífero de San Salvador, el proyecto Zona Norte también tiene dos áreas que inicialmente se decretaron porque hubo un decreto como aguas de reserva para el área metropolitana de San Salvador. Una tiene que ver con la zona del Playón, de la zona de Opico a Quesaltepeque, que también se sabe muchísimo de la importancia de esa zona del Playón por la alta capacidad de infiltración que hay ahí. Pero hay otra porción, más o menos de la zona de Opico hacia el lago de Coatepeque. O sea, el sistema Zona Norte, las fuentes de donde se toma agua, dependen de un territorio muchísimo mayor. Entonces, lo que suceda en esos territorios, tarde o temprano, incide también en la sostenibilidad de este otro sistema. Y finalmente, en la planta potabilizadora de Las Pavas, que en el mapa podemos ver esta gran zona verde que abarca zonas de Metapán, Santa Ana. Si nosotros nos fijamos qué es lo que está sucediendo en ese territorio, ahí está la región del Trifinio, claro, el bosque de Montecristo, pero fuera de eso no hay cafetales. Ahí hay una fuerte prevalencia de producción de granos básicos con procesos bastante problemáticos, digamos, de erosión y de sedimentación que terminan afectando. Entonces, solo para terminar el punto, es importante tomar en cuenta también esfuerzos de otro tipo que tienen que ver con cómo se transforman las prácticas productivas en la agricultura, y sobre esto hay diversos esfuerzos también que valdría la pena ver cómo se vinculan con estos desafíos del agua para San Salvador, y ahí hay muchísimas experiencias de donde también aprovechar. Muy bien. Bueno, el tiempo se nos ha pasado muy rápido y nos quedamos definitivamente con esta lectura que nos hacía sobre la importancia de no olvidar la dimensión ambiental y sobre todo de tener en cuenta la importancia de conservar todos los territorios que rodean a los sistemas de las plantas de agua potabilizadora y no solo concentrarse en el tema de la infraestructura y la tecnología. Muchísimas gracias. Gracias, Nelson. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Nosotros hacemos una pausa, así cerramos Matices, ya regresamos.